esperando a que empiece la grabación. Últimamente se ha demorado mucho. Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase 25 del curso Álgebra Lineal. Les recuerdo que estamos en este sistema de 6 clases y una semana de repaso. Entonces el curso va hasta la clase 27 y luego hacemos la semana de repaso. En otras palabras, nos quedan 2 clasecitas más la semana de repaso. Está acabando esto, muchachos, pero bueno, hay que continuar. Vamos hasta el final con la mejor energía posible. En la clase de hoy vamos a estudiar, Juan Felipe, faltan 3 clases con la de hoy, o sea, la de hoy y las 2 clases de la próxima semana y la semana de repaso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tema de la clase de hoy son complementos y proyecciones ortogonales. ¿Ok? Vamos a empezar con algunas definiciones. Una primera definición que va a ser clave para la clase de hoy es la de complemento ortogonal. Entonces, supongamos que yo tengo un subespacio de R a la N, digamos que le vamos a llamar W. El complemento ortogonal de W lo vamos a definir como el conjunto que vamos a denotar como W perpendicular, que consiste o que contiene los vectores de R a la N, cuyo producto punto con W es igual a 0 para todos los vectores de W. Entonces recordemos que esto significa entonces que el complemento ortogonal W perpendicular contiene todos los vectores que son ortogonales a todo W. ¿Y eso qué significa? Pues que contiene los vectores que son ortogonales a cada uno de los vectores de W. ¿Ok? Muy bien. Perdón. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos gráficos para empezar como a entender este concepto. Entonces, para empezar, consideremos un ejemplo muy sencillo de un subespacio de R2, que es el subespacio que contiene los vectores XY, que satisfacen la ecuación Y igual a X. Geométricamente, este ejemplo es muy sencillo, pues es simplemente la recta Y igual a X en el plano R2, que es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1, es decir, que tiene un ángulo de 45 grados con respecto al eje X. ¿Okay? Vamos a devolver eso un segundo por petición de Juan David. Claro que sí, Juan David, con mucho gusto. Entonces vamos a tratar de sacarle el complemento ortogonal, y como Juan Felipe está diciendo, el complemento ortogonal sería la recta Y igual a menos X, y veamos por qué. Entonces, para empezar, notemos que el espacio W lo puedo expresar como el conjunto generado por 1, 1. El vector 1, 1 es una recta que, perdón, el vector 1, 1 es un vector director de esa recta, entonces se puede expresar a W como el conjunto generado por esa recta. Y con eso nos damos cuenta que el complemento ortogonal sería precisamente la recta Y igual a menos X, como está ya indicando Juan Felipe. Muy bien, Juan Felipe. Y es el generado por 1 menos 1. Aquí, cuando lo expreso como conjuntos generados, pues nos damos cuenta que estos dos espacios son ortogonales entre sí. ¿Por qué? Porque el vector 1, 1 y el vector 1 menos 1 son ortogonales porque su producto punto es 1 menos 1, que es igual a 0. Eso quiere decir que estos dos vectores son ortogonales, y si dos vectores son ortogonales, el generado por ellos como subespacios van a ser ortogonales. Gráficamente, lo que está pasando es lo siguiente. Entonces, la recta Y igual a X la estoy poniendo en el dibujo como la recta en rojo, y este es el vector que estamos llamando vector que va a llamar V con coordenadas 1, 1, y su complemento ortogonal es la recta que se ve con azul y es generada por este vector que lo va a llamar W con coordenadas 1 menos 1. ¿Okay? Entonces este es un primer ejemplo de lo que sería el complemento ortogonal. ¿Okay? Entonces, en este caso el complemento ortogonal de W, que era una recta en R2, será otra recta también en R2 que forma un ángulo de tal forma que ambas rectas forman un ángulo de 90 grados o pi medios radianes. ¿Okay? Eso es un primer ejemplo. Otro segundo ejemplo es, subamos a una dimensión, entonces vamos a trabajar con un subespacio de R3, que vamos a coger el subespacio dado por la ecuación X más Y menos Z igual a 0. Entonces recordemos que si yo tengo en R3 una ecuación lineal homogénea, lo que eso define es un plano que va a pasar por el origen, que pues, ¿por qué es un plano? Porque
estamos trabajando con una ecuación lineal en 3 variables, entonces eso define un plano y pasa por el origen porque es una ecuación homogénea. Elian, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta? Profe, buenos días, ¿cómo está? Bien. Muy bien, afortunadamente, Elian. ¿Y tú? Qué bueno, profe, bien, bien. Listo, Profe, me alegro. entonces el complemento ortogonal necesariamente tiene que ser también un subespacio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el ejemplo anterior podíamos ver que cualquier recta, eh, que por ejemplo, y igual a menos x más 1, y igual a menos x más n, pues más un escalar también es un, digamos, un espacio ortogonal, pero no es un subespacio como tal, porque, De digamos, no contiene acuerdo. el vector 0, 0, entonces necesariamente es un subespacio, ¿cierto? Sí, señor. Entonces aquí hay un punto y la pregunta que está haciendo me parece súper apropiada. Entonces vamos a mirar un segundo. Entonces, si yo lo pienso, todo lo que tú estás diciendo es, consideremos esta recta, ¿cierto? Entonces, estas dos rectas sí forman un ángulo de 90 grados. Sin embargo, los vectores de esa recta no son ortogonales a W. ¿Por qué? Recordemos, los vectores de esa recta realmente lo estamos midiendo desde el origen. Entonces, los vectores de esa recta son de esta forma, ¿ok? Y esos no forman un ángulo de 90 grados con W, ¿ok? Entonces recordemos, los vectores los estamos pensando como desde el origen, ¿ok? Es por esa razón que estas rectas no son ortogonales. Entonces, como tú lo observabas, el complemento ortogonal de un subespacio también será un subespacio. La pregunta que está haciendo Juan David también es muy apropiada y dice, ¿el complemento ortogonal de W siempre tiene la misma dimensión que W? La respuesta es que no. Vamos a ver que las dimensiones del subespacio W y W ortogonal son complementarias. ¿Qué quiero decir con eso? Que con la dimensión de W más la dimensión de W ortogonal debe ser la dimensión del espacio ambiente, es decir, la dimensión de R a la N. ¿Ok? Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el ejemplo que estábamos diciendo. Y esto va a demostrar un poco, sí señor, sí Juan David, sí Juan Felipe, perdón, eso también se podría seguir del teorema de rango. Algo pues, se podría deducir así. Entonces volvamos a este ejemplo del conjunto de vectores en R3 que satisfacen la ecuación x más y menos z igual a 0. Pues ya habíamos dicho que este señor es un plano en R3 que pasa por el origen y ese plano lo podemos describir como un conjunto generado. ¿Por qué? Porque yo de esta ecuación yo puedo despejar, digamos, la variable x y la puedo escribir como hice, yo ya no me acuerdo qué dicen, yo pasteleo por aquí, qué hice por acá. Ah, no, yo despejé fue z. Qué pena con ustedes. Despejé fue z, entonces lo puedo, pues hay muchas formas de hacer esto, pues una de estas voy a despejar a x y me queda a z en términos de x y y. Y entonces lo podemos ver los vectores de W como los vectores de la forma x, y, z, donde x es x, y z es x más y. En este caso voy a tomar a las variables x y y como variables libres. Y pues esto hacemos el truco usual y lo escribimos como lo que depende de x más lo que depende de y. Y eso me está diciendo que estos dos señores generan al plano. De hecho, a ojo se ve que son linealmente independientes porque no son paralelos, entonces ellos de hecho forman una base para W. Entonces yo puedo pensar a W como el conjunto generado por esos dos vectores, y como esos dos son LI, pues de ahí se ve claramente que esos forman una base para W, y por lo tanto esos dos señores, por lo tanto la dimensión de W es igual a 2. ¿Ok? Sebastián, voy a parar tu pregunta un segundo hasta que terminemos este ejemplo. Listo, qué pena contigo. Entonces, resulta que en este caso, el complemento ortogonal de su subespacio es el generado por el vector 1, 1, menos 1. ¿Ok? Y ahorita más adelante vamos a ver cómo se puede deducir esto. Simplemente voy a hacer estos dos ejemplos para que entendamos gráficamente cómo se ve este concepto. Sin embargo, es claro que esto por inspección sencilla, este vector 1, 1 menos 1, pues es claramente ortogonal
a los dos vectores que generan a W, y por lo tanto él será ortogonal a cualquier combinación lineal de esos dos. Y una observación sencilla es que si yo tengo un vector que es ortogonal a un conjunto de vectores, él será ortogonal a cualquier combinación lineal de ellos, y por lo tanto el vector 1, 1, menos 1 es ortogonal a W. ¿Ok? Geométricamente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Entonces W es un plano, este es el vector 1, 1, 0, ¿ok? Este es el vector 0, 1, 1, ¿ok? Esos dos vectores generan el plano. Y por otro lado tenemos este vector, que es el vector que genera el complemento ortogonal, que es el vector 1, 1, menos 1. ¿Ok? Entonces en este caso el complemento ortogonal de este plano en R3 es una recta en R3. Y es una recta pues, que forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano. ¿Ok? En este caso la dimensión de W es 2 y la del complemento ortogonal es 1, perdón, y por lo tanto son complementarias, es decir, 2 más 1 me debe dar 3. ¿Ok? Ahora sí volvamos a la pregunta de Sebastián. Sebastián está preguntando, por ejemplo, en R3 hay un subespacio que es un plano y otro subespacio que es una línea recta ortogonal al plano, y ahí se puede decir que son ortogonales, pero no tienen la misma dimensión. Es correcto, esa es exactamente la situación que está ocurriendo en este caso. Muy bien, Sebastián. ¿Ok? Preguntas hasta el momento. ¿Vamos bien entonces o qué? ¿No hay preguntas? Profe, vamos bien. Listo, Manuela. Muchas gracias por responder. Muy bien. Entonces, en general, como ya lo había dicho, si yo tengo si yo puedo describir a W como el conjunto generado por unos vectores, entonces yo puedo encontrar el complemento ortogonal precisamente de la siguiente manera. Entonces, la observación que habíamos dicho es, si yo quiero ser perpendicular a un conjunto y lo describo como sus generadores, entonces para ser perpendicular a ese subespacio es necesario y suficiente ser perpendicular a cada uno de los generadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el complemento ortogonal, aquí yo miro tanto las diapositivas y siempre voy a tener errorcito después de que estoy en clase. Muy bien. Entonces, el complemento ortogonal, cuando yo tengo un conjunto generado por unos vectores, entonces el complemento ortogonal lo puedo expresar como el conjunto de soluciones de este sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Ave María, aquí son B1, B2 hasta B casi, señores. Tienen toda la razón. Aquí la embarré por 1, 2, 3, 4. Muy mal. Les pido disculpas por eso. Entonces, y aquí también hay que arreglarlo. Entonces, vamos a mirar, con esa observación se puede dar cuenta uno de cómo puedo encontrar el complemento ortogonal de estos subespacios. ¿Por qué? Si yo quiero encontrar el complemento ortogonal de este W, que es el generado por el vector 1, 1, entonces tengo que encontrar los vectores XY que son perpendiculares al vector 1, 1, o sea que el producto punto de XY con 1, 1 me dé 0, y ahí sale la ecuación X más Y igual a 0, o sea, Y igual a menos X. Entonces esta es una forma de encontrar este complemento ortogonal. Eso explica porque puedo saber que el complemento ortogonal de esa línea recta era la línea recta Y igual a menos X, ¿ok? Y por otro lado, en este ejemplo, si yo describo a W como el generado de los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 1, entonces yo tengo que resolver el sistema de ecuaciones donde XY, yo necesito los vectores tales que X, Y, Z, tales que él sea perpendicular a ambos vectores que generan el plano. Entonces por este lado obtengo la ecuación X más Z igual a 0, o sea que puedo despejar a X en términos de Z, que X es menos Z, y con el otro vector obtengo la ecuación, yo quiero que también sea perpendicular al vector 0, 0, 0, 1, perdón, 0, 1, 1, o sea que yo de aquí saco la ecuación Y más Z igual a 0, y de aquí obtengo que Y es igual a menos Z, o sea que me quedan los vectores de la forma X, Y, Z, tales que X es menos Z, Y es menos Z, y Z es Z, en este caso es variable libre,
y me queda que los vectores perpendiculares a W son precisamente los vectores que son múltiplos de menos 1, menos 1, 1. Entonces, cualquier múltiplo de ese es un vector perpendicular a W. ¿Okay? Para los que ya han visto geometría, y ahorita vamos a explicar un poquito más de dónde sale eso, realmente lo que estamos haciendo en este caso es sacar un vector normal al plano. El vector normal se puede sacar a ojo. El vector normal de un plano son precisamente las coordenadas, son los coeficientes de las variables x, y, z. O sea, el coeficiente de x aquí es 1, el de y es 1 y el de z es menos 1. Y de ahí sale este vector. O sea, este vector se llama el vector normal al plano o un vector normal al plano. Y por lo tanto, ese vector 1 menos 1, 1 menos 1 es un vector que es perpendicular, es un vector perpendicular al plano. ¿Okay? Entonces, lo que estamos haciendo en esta clase es generalizar esa noción de vector normal a un plano, y lo vamos a hacer no solamente para planos en R3, sino en cualquier dimensión. ¿Okay? Muy bien. Preguntas. Hoy se está demorando un poquito las diapositivas para cambiar, pero bueno, vamos con paciencia. Hoy no vamos a tener memes, sino que ayer, como les estaba contando, tuve la oportunidad de ir a la universidad y fue muy triste, la verdad, muy triste ver la universidad sola. Entonces ahí les tomé unas foticos y las voy a poner. Me gusta mucho, una de las cosas que más me gusta de mí de la universidad son los árboles. Entonces las fotos les estoy poniendo, no solamente son los edificios, sino los árboles, porque es que realmente una de nuestras riquezas es del campus volador, esa diversidad, esos árboles tan hermosos y los, los animales que hay, es muy bonito y muy, sí, lleno de nostalgia, es muy triste, ¿no? De verdad que muy triste todo. Pero bueno, preguntas. Muchos de ustedes recordarán la biblioteca vieja como el lugar para hacer siesta. Siempre que pasa uno por esa entrada, hay por ahí 20 personas durmiendo. O bueno, antes, ya no. Preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos a continuar entonces. Entonces, hasta el momento importantísimo, entonces, hasta el momento, resumen ejecutivo, es qué significa el complemento ortogonal. El complemento ortogonal, por definición, son los vectores que son perpendiculares a todo W. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí hay un primer teorema, y es lo que estaba preguntando, algo relacionado con lo que está diciendo Elian, es que precisamente que si yo tengo un subespacio de R a la N, su complemento ortogonal también es subespacio. Vamos a demostrar esto, que es muy fácil. Entonces, que recordemos qué significa ser subespacio. Subespacio de R a la N significa pues que alguien es subespacio si es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Ok, muchachos, se me cayó un segundo el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias, Juan David. Listo, vamos a continuar entonces. Entonces, como les estaba diciendo, para que W sea para hacer subespacio de R a la N, es necesario que ser cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Vamos a hacer eso. Entonces, supongamos que yo tengo dos vectores genéricos de W ortogonal. Pues supongamos que, digamos, V1 y V2 son dos vectores genéricos en el complemento ortogonal de W, y queremos demostrar que V1 más V2 también está en W ortogonal.
Pero recordemos, ¿qué significa dividir en W ortogonales? Significa que yo soy perpendicular o soy ortogonal a todos los vectores de W. Entonces esto significa que pues, dividir en W ortogonal significa que yo soy ortogonal a todos los vectores de W. Entonces, producto punto de V1 con W y V2 con W, es decir, debe ser igual a 0 para todo W de W. Y queremos ver que lo mismo pasa para la suma. Pero entonces, si yo cojo el vector V1 más V2 y hago el producto punto con W, pues simplemente vamos a utilizar la propiedad distributiva. Entonces, el producto punto distribuye, así como el producto usual, siempre y cuando los vectores tengan la misma dimensión, o sea que el producto punto esté definido. Pero este señor ya sabemos que va a dar 0 y este señor también va a dar 0, así que el producto punto de V1 más V2 es igual a 0 para todo W. Pues, por lo tanto, esto acabamos de mostrar de manera tan sencilla que si V1 está en W ortogonal y V2 también, la suma también. Eso quiere decir que W ortogonal es cerrado bajo la suma. Por otro lado, si yo tengo un escalar arbitrario, lo voy a llamar R, y V1 es un vector de complemento ortogonal, entonces el producto por escalar de C por V1 también está en W ortogonal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el producto punto con cualquier vector de W, ese producto punto lo puedo agrupar, puedo sacar el producto, el escalar por fuera del producto punto, es el producto punto de V1 con W, pero V1 está en el complemento ortogonal, o sea que esto es igual a 0, o sea que esto es igual a 0, y esto es cierto para todo W de W, y esto significa que C veces V1 también está en el complemento ortogonal. ¿Okay? Entonces, la observación que hacía Liane es correcta. Si yo tengo un subespacio, su complemento ortogonal también es un subespacio, y en particular eso significa que debe pasar por el origen. ¿Ok? Preguntas de este teorema. Pero pues que la prueba es muy sencilla, pero pues no sé si tengan preguntas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Listo, muchas gracias, Manuela. Perfecto. Entonces, algunas propiedades que son muy importantes tenerlas en la cabeza es el complemento ortogonal del complemento ortogonal de W, pues es W. Esto pareciera sencillo, pero es como una retahíla. Vamos a pensarlo un segundo. ¿Qué es lo que significa esto que está en el lado izquierdo? Esto me está diciendo el conjunto de los vectores ortogonales, o sea, los vectores que son ortogonales a los vectores que son ortogonales a W. Entonces, resulta que yo soy ortogonal de los que son ortogonales a W, precisamente eso pasa cuando estoy en W. Entonces, esto de complemento ortogonal satisface la misma propiedad de la transpuesta, y es que cuando yo hago la transpuesta dos veces, es como si no hubiera hecho nada. Cuando yo hago el complemento ortogonal dos veces, es como si no hubiera hecho nada. ¿Okay? Otra propiedad muy importante es que si el único vector que es perpendicular a W, pero que vive en W, es el vector nulo. Eso quiere decir que la intersección de W con W ortogonal solamente contiene el vector nulo. Y otra propiedad muy importante es la que me dice, la que estamos hablando ahora, es que la dimensión del complemento ortogonal es complementaria a la dimensión de W. Eso significa que la dimensión de W más la dimensión de W ortogonal debe ser igual a n, donde n es la dimensión del espacio ambiente, es decir, de la dimensión del R a la n donde estamos trabajando. En el primer ejemplo habíamos dicho, si yo tenía una recta en R2, esa recta tenía dimensión 1, por lo tanto su complemento ortogonal debe tener dimensión 1 para que 1 más 1 me dé 2, y eso me decía que yo tengo una recta en R2, su complemento ortogonal también iba a ser una recta en R2. Pero si tengo ahora una recta en R3, entonces la dimensión de esa recta pues sería igual todavía a 1, pero si estamos trabajando en R3,
la dimensión del complemento ortogonal debe ser 2 para que 1 más 2 me dé 3, o sea que el complemento ortogonal de una recta en R2 es una recta en R2. El complemento ortogonal de una recta en R3 es un plano en R3. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una recta en R4, la dimensión de su complemento ortogonal pues debe ser 3 para que 1 más 3 me dé 4. O sea que el complemento ortogonal de una recta en R4 es un hiperplano, que es los subespacios que tienen dimensión 3, y así sucesivamente. ¿Ok? Preguntas. Ya saben cuál es el tema de hoy. Olvidé una imagen del bloque 12, pero no concentrar en el bloque mismo, sino los árboles que están alrededor. Sebastián, o sea que la dimensión no será igual, es correcto, la dimensión del complemento ortogonal no tiene que ser la misma del espacio, debe ser complementaria. ¿Ok? Muy bien, más preguntas. También les muestro para que no se pongan tan tristes que pude rescatar el ternito de la U. Lo tenía en la oficina secuestrado. Bueno, muy bien. Pero ya está todo viejito, ya de tanto lavarlo, ya se me está pelando el loguito. Bueno, muy bien. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a ver qué pregunta. Pregunta Sebastián, uy, qué pregunta tan buena, Sebastián. Sebastián está preguntando, y en caso que W sea el R a la N, pregunta entonces, ¿cuál es el complemento ortogonal de todo R a la N, muchachos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el complemento ortogonal de R a la N? El vector nulo, pero no el vector nulo, sino el conjunto que contiene el vector nulo. Hay una sutileza, y es que el vector nulo solo, o sea, un subespacio es un conjunto. Entonces, la respuesta no es el cero, sino el conjunto que solo contiene el vector nulo. ¿Ok? Sí, Sebastián, debe ser tiene que ser el espacio trivial, el espacio que solamente tiene el vector nulo. ¿Y cómo sabemos eso? Por la dimensión. ¿Por qué? La dimensión del complemento ortogonal debe ser complementaria. O sea que si yo estoy trabajando en R a la N y tomo R a la N, entonces la dimensión del complemento ortogonal más la dimensión de W, que es N, debe ser N, o sea que la dimensión del complemento ortogonal debe ser 0. El único subespacio que tiene dimensión 0 es el subespacio trivial, que solamente tiene el vector nulo, o sea, el conjunto que tiene vector nulo. Así se escribe ese subespacio. En ese caso, entonces, si W es igual a R a la N, su complemento ortogonal es el subespacio trivial que solamente contiene el vector nulo. ¿Más preguntas? Hola. Y por esa propiedad 3 entonces se deduce que no habrán más complementos ortogonales sin que esos complementos ortogonales extra sean diferentes, ¿cierto? No entendí, dímelo otra vez, Lilian, por favor. Profe, que por la propiedad 3 que dice que la dimensión de W tiene que ser, más la dimensión de W ortogonal, tiene que ser igual a N. Entonces, de ahí se puede deducir que no pueden haber más de, digamos, un complemento ortogonal, porque si hubiera otro, entonces tendría que ser igual a ese mismo, ¿cierto? De Por lo de las acuerdo, el dimensiones. complemento ortogonal, sí, el complemento ortogonal de un subespacio es único. ¿Estamos de acuerdo? Muy Gracias. bien. Listo, mijo. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de los llamados subespacios fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los subespacios fundamentales? Entonces, supongamos que yo tengo una matriz, no necesariamente cuadrada, digamos de tamaño n por n. Entonces, asociada a esa matriz, hay 4 subespacios que se llaman los subespacios fundamentales. Esos subespacios son el espacio columna,
Ok, recordemos, si yo tengo una matriz A de tamaño m por n, entonces tiene m filas y tenemos n columnas. Juan Felipe, pero es que Juan Felipe está preguntando, en el libro de las notas hay demostración de esa unicidad, entonces, Juan Felipe, lo que pasa es que eso no requiere demostración porque W ortogonal se define de forma única así. Entonces, realmente esto no requiere demostración, sino que es por definición, es una cosa que está definida de forma única. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que estaba diciendo es, si yo tengo una matriz de tamaño m por n, yo le puedo asociar a ella 4 subespacios. El primero es el espacio columna. Entonces, recordemos que el espacio columna es el espacio generado por las columnas. ¿Ok? Y si yo tengo una matriz de tamaño m por n, entonces las columnas tienen, ay, aquí ya la embarré, aquí, no, pero estoy fatal hoy, no, qué embarrada. El espacio columna, este debe ser una n. Ok, yo creo que todos están malos. No, ok, un momento. Momento que soy lento. Tengo m por n, o sea que tengo m filas, y entonces las columnas tienen exactamente m filas, o sea que eso está bien. Perdón, les pido disculpas. Ok. Entonces el espacio columna es un subespacio de R a la M, ¿ok? Por otro lado tenemos el espacio renglón o el espacio columna de A, que es lo mismo que la columna de A transpuesta. Si la matriz tiene tamaño M por N, entonces tenemos N columnas y cada renglón entonces tendrá N componentes. El número de componentes de cada renglón es el mismo que las columnas de A, pero A tiene N columnas, o sea que el espacio renglón es un subespacio de R a la N. ¿Ok? Otro subespacio fundamental es el nulo de A, que es un subespacio de R a la N, porque ya habíamos visto que el nulo por definición es el conjunto de vectores que se anulan cuando yo multiplico a la matriz A. Y si la matriz tiene tamaño m por n, entonces para multiplicarla por un vector, el vector tiene que tener tamaño n por 1 para que el producto esté bien definido. O sea que el nulo de A es el subespacio de R a la N, y el otro subespacio fundamental del cual no hemos hablado mucho porque pues, es lo mismo que el nulo, pero no es el nulo de A, sino el de la transpuesta. Y si yo cojo A transpuesta, pues entonces A transpuesta ya ahora tiene tamaño n por m, pues A transpuesta tendrá tamaño n por m, porque las dimensiones se trocan, porque las columnas de A transpuesta son las filas de A, y entonces el nulo de A transpuesta es un subespacio de R a la M. ¿Ok? Esos 4 subespacios son los llamados subespacios fundamentales. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de esos subespacios? Esos subespacios satisfacen las relaciones de ortogonalidad, y esto me parece súper útil, y es de hecho una herramienta que me parece la herramienta principal para encontrar complementos ortogonales. ¿Ok? Entonces, esos 4 subespacios están relacionados de la siguiente manera. Entonces, si A es una matriz de tamaño m por n, el complemento ortogonal del espacio columna de A es el nulo de A transpuesta. Y el complemento ortogonal del nulo de A es el columna de A transpuesta, que es lo mismo que el renglón. ¿Ok? Este teorema es un teorema clave, o sea, hasta el momento hay 2 cosas claves que tenemos que recordar. Primero, la definición del complemento ortogonal, y segundo, este teorema. La forma que me parece más sencilla de recordar este teorema, por lo menos es la forma que yo lo recuerdo, es la siguiente. Notemos que está diciendo este teorema. Cuando yo le saque el complemento ortogonal al columna de A, entonces el complemento ortogonal que hace cambia columna por nulo y saco transpuesta. Y lo mismo aquí, el complemento ortogonal del nulo de A cambia nulo por columna y saco transpuesta, en otras palabras. Y yo por eso lo pienso mejor como columna y no como renglón,
porque me parece más fácil de recordarlo. Entonces, en resumen, ¿cómo recuerdo yo este teorema? Que me parece súper importante es que cuando yo saque complemento ortogonal, si tengo columna, lo cambio por nulo, y si tengo nulo, lo cambio por columna, o sea, intercambio columna y nulo, pero tengo que sacar transpuesta. ¿Okay? Esa es la forma que yo me acuerdo de este teorema. Entonces, el complemento ortogonal del columna de A es el nulo de A transpuesta, el complemento ortogonal del nulo de A es el columna de A transpuesta. Intercambio columna por nulo y saco transpuesta. ¿Ok? Entonces ahora hagamos algunos ejemplos de esto. Entonces, ¿para qué sirve este teorema? Ese teorema me está diciendo que cómo calcular complementos ortogonales. ¿Ok? ¿Y por qué son tan útiles esas dos relaciones? Porque en la mayoría de los casos, cuando a mí me presentan un subespacio, yo lo puedo escribir como el columna de una matriz o como el nulo de una matriz, dependiendo de cómo esté dado el subespacio. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este primer ejemplo. Entonces, tomemos, por ejemplo, W, que va a ser un subespacio de R a la 4, que es el generado por estos dos vectores. ¿Ok? Antes de hacer cuenta, les voy a hacer unas preguntitas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la dimensión de W? 2. ¿Por qué? Profe, Manuela, porque ¿por los qué? vectores generan a W y además son LI. Muy bien, entonces esos dos vectores que están generando W, a ojo, vemos que son LI porque no son paralelos. Eso como lo sé, muy fácil, vea, aquí está este 1 y aquí no, aquí es 0. Esa es una forma de verlo. ¿Ok? Entonces, esos dos vectores forman una base para W, por lo tanto su dimensión es igual a 2. Pregunta, entonces, ¿cuál es la dimensión del complemento ortogonal? 2. 2, muy bien, Manuela. Entonces, en este caso, tenemos que W es un plano en R a la 4. Su complemento ortogonal también tiene que tener dimensión 2, o sea que el complemento ortogonal sería otro plano en R a la 4, un plano que es perpendicular a W. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar el teorema anterior? Entonces, el teorema anterior me decía, bueno, si yo tengo un espacio descrito como el columna de una matriz, le puedo sacar el complemento ortogonal muy fácil, o si lo tengo descrito como el nulo de una matriz, le puedo sacar el complemento ortogonal muy fácil, pero en este caso el W no está dado como el columna ni el nulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos utilizar el teorema anterior para calcular el complemento ortogonal de W? Profe, escribirlo como el columna de una cierta matriz. Pues ese generado que tenemos, cada vector colocarlo como una columna de una matriz y a eso sacarle el columna. Y se ve como el... Excelente, Andrés. Excelente, Andrés. Esos vectores que generan a W los puedo ensamblar en una matriz y el columna de esa matriz es precisamente W. O sea, ese espacio está de papayita para escribirlo como el espacio columna de alguien. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, notemos que W lo puedo escribir como el columna de A, donde A es la matriz cuyas columnas son los vectores que generan AW. ¿Y yo cómo sé esto? Pues porque es que el espacio columna de una matriz es el generado por sus columnas, básicamente es por definición. ¿Pero para qué me sirve esto? Para utilizar las relaciones de ortogonalidad que acabamos de estudiar. Entonces, yo le quiero sacar el complemento ortogonal al espacio columna de A, entonces sería el nulo de la transpuesta, como nos está diciendo Tatiana. Entonces, yo les quiero sacar el complemento ortogonal a este subespacio W, pues será el nulo de A transpuesta. Entonces, vamos a coger a la matriz A, le sacamos la transpuesta y a esa le sacamos el nulo. Y eso ya lo sabemos hacer muy fácilmente. Pues en este caso, la matriz A transpuesta, de acuerdo con David, exactamente. Entonces, en este caso, entonces, el complemento ortogonal sería el nulo de A transpuesta, y A transpuesta es la matriz
que está de la siguiente forma: en vez de poner los vectores que generan a W como columnas, los pongo como filas. Y a ese le tenemos que sacar el espacio nulo. Y recordemos que para sacar el espacio nulo tenemos que resolver el sistema homogéneo. Entonces, y eso en este caso lo hacemos muy fácilmente porque podemos aplicar la operación R2 menos R1. La primera fila permanece igual, la segunda me queda 1 menos 1 que va a dar 0, 1 menos 0 que va a dar 1, 1 menos 1 que va a dar 0, y este va a dar 0, por y juega, como siempre. Me doy cuenta que este señor está en forma escalonada, esta es la escalerita, todo lo que está debajo de la escalera es igual a 0. Digamos que mis variables son x, y, z, w. Ok, tengo pivote en la variable x y tengo pivote en la variable y, o sea que z y w son variables libres. Ok, y de la segunda fila obtenemos que y es igual a 0, y de la primera obtenemos que x más z es igual a 0, por lo tanto x igual a menos z. Entonces así W ortogonal contiene los vectores de la forma x, y, z, w, tales que x es menos z, y es 0, z, z y w es w. Recordemos que z y w son variables libres. Esto lo podemos describir como z veces el vector 0, perdón, menos 1, 0, 1, 0, más w veces el vector 0, 0, 0, 1. Y esto nos dice entonces el complemento ortogonal es el subespacio generado por estos dos vectores, que son el vector menos 1, perdón, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Aquí cuando llegamos a este punto, podemos verificar si nuestro trabajo es correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que W era el espacio generado por estos dos vectores, el vector 1, 0, 1, 0 y el vector 1, 1, 1, 0. Y entonces los vectores de W ortogonal deben ser perpendiculares a esos dos vectores. Entonces, pero en efecto eso ocurre. Si yo hago el producto punto de menos 1, 0, 1, 0 con este vector, producto punto, cuando lo hago con 1, 0, 1, 0, me va a dar el producto punto, va a dar 0. Lo mismo ocurre con el otro vector. Y de manera trivial, lo mismo sucede para el vector 0, 0, 0, 1. Y en efecto, entonces, esos dos vectores son ortogonales a W y tienen la dimensión apropiada. Entonces, ese es el espacio, el complemento ortogonal. Y nos pedían una base, y entonces una base para W ortogonal es la base que contiene esos dos vectores, como está diciendo Juan David Fonseca. Ellos generan y son LI, son LI nuevamente a ojo, eso hay que decirlo, pero pues sí es a ojo, y esto esa es una base para el W ortogonal. ¿Ok? Preguntas. Foto de la biblioteca nueva. Creo que la biblioteca nueva está abierta y creo que se puede ir a prestar libros pidiendo el permiso apropiado, pero no estoy seguro. Profe, Hola Tatiana, con los buenos días. bien, gracias. Bueno, buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien, afortunadamente. ¿Y tú? Bien, gracias. Profe, ¿puedes poner, porfa, la página del ejercicio y después la otra y después la otra? Claro que sí, Tatiana. Entonces esta es la primera, la del ejercicio. La otra, ¿verdad? Por favor. Es para tomarle pantallazo. Tranquila, señorita, con mucho gusto. Ya, y la otra. Ya, gracias, profe. Con mucho gusto, Tatiana. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos?
Bueno, creo que Profe, no. vamos muy bien. Listo, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer otro ejemplo que es parecido a uno de los que hicimos al principio. Entonces me dan, consideremos el conjunto V de los vectores que de R3 de la forma x, y, z, que satisfacen la ecuación x más 2y menos z igual a 0. Y nos piden encontrar una base para V ortogonal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues ya habíamos dicho que en este caso particular, pues todo eso se puede hacer sacando un vector normal plano, pero la idea de este ejercicio es explicar de dónde sale eso. ¿Ok? Entonces, pregunta, de cómo puedo, este subespacio que tengo, ¿cómo lo puedo escribir más fácilmente? ¿El columna de alguien o el nulo de alguien? Profe, como el nulo. ¿Como el nulo de quién, Manuela? V. No, pero pilas. V lo puedo expresar como el nulo de alguien, pero el nulo de una matriz. ¿Cuál matriz? ¿Quién me ayuda? Usted V lo puede expresar como el nulo de alguien. ¿Cuál matriz? Profe, la Como que se espera con los coeficientes de la ecuación. Sara, en este caso, entonces, ¿cuál sería? 1, 2 y menos 1. Pues es de una sola fila, sería una matriz 1 por 2. De 1 Excelente, por 3. Sara. Excelente, Sara. Muy bien. ¿Ok? Entonces, la observación, entonces, la idea es muy fácil. Cuando yo tenga un espacio descrito como el generado de alguien, eso está de papayita para escribirlo como el columna de una matriz. ¿Ok? Pero si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, eso está escrito de papayita para escribirlo como el nulo de alguien. Entonces, en este caso, la observación que es crucial en este caso, la siguiente. Entonces, notemos que yo puedo expresar a V como el nulo de una matriz, donde la matriz es una matriz de una sola fila, y esa fila precisamente se obtiene tomando los coeficientes del sistema de ecuaciones lineales. ¿Pero por qué solamente es una fila? Pues porque hay solamente una ecuación. Si tuviéramos dos ecuaciones serían dos filas y así sucesivamente. Y entonces esto va a explicar por qué se saca el vector normal, como le explican a uno en geometría, sacando los coeficientes. ¿Por qué? Si yo escribo a V de esa forma, entonces V lo puedo expresar como el nulo de esa matriz, y por las relaciones de ortogonalidad que vimos anteriormente, que son súper importantes, y aquí estamos viendo en esos dos ejemplos estamos viendo por qué son tan importantes. Entonces el nulo de una matriz, cuando le saque su complemento ortogonal, vuelve y juega, complemento ortogonal que hace, cambio nulo por columna y saco transpuesta. O sea que él tengo que sacar la columna a la matriz, que es una que tiene una columna, que es la columna 1, 2, menos 1, o sea que eso lo puedo ver como el generado de 1, 2, menos 1, y ahí está, súper fácil. Entonces, este concepto este concepto de por qué el vector normal se saca sacando los coeficientes, se puede explicar muy fácilmente con estas relaciones de ortogonalidad. ¿Por qué? Porque yo escribo A como nulo de esa fila, su complemento ortogonal sería el columna de esa columna, o sea, el generado por esa columna, y este señor entonces sería una base para el complemento ortogonal. Entonces, una base para V ortogonal está dada por el conjunto que voy a llamar beta, que contiene solamente al vector 1, 2, menos 1. ¿Ok? ¿Preguntas? Esta imagen sí me duele, muchachos, porque cuando yo fui estudiante, me pasé mucho tiempo en el 21. El 21, antes de la Escuela de Matemáticas, estaba localizada en el bloque 20, que es
ese pasillo entre el 21 y el bloque que queda al lado, que ya no me acuerdo cuál número tiene, pero era un pasillito muy bacano, pero ya eso, yo hace muchos años que no voy por allá. Ya estamos en el 43, pero cuando fui estudiante me la pasaba mucho por aquí. Qué tristes. ¿Preguntas? Yo creo que este ejercicio está claro, es claro pues, pero explica por qué se saca el vector normal de la forma que se saca. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Les voy a dejar aquí una tareita. Les voy a dejar esta tareita para que lo practiquen y mañana lo conversamos. Listo. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte de la clase. O sea, esta es la clase de hoy. Se parte naturalmente en dos pedazos. En lo que es el complemento ortogonal. Entonces, el resumen ejecutivo de la clase de hoy es muy sencillo. Primero, si yo tengo un subespacio, su complemento ortogonal se define como los vectores que son perpendiculares a todos los vectores de W. Pues, definición clave de la clase de hoy número 1. Y lo otro, la parte clave, es este teorema de las relaciones de ortogonalidad. ¿Ok? Si no tienen memoria RAM, sino para aprender poquitas cosas de lo que quiero que les quede de hoy, esas dos cosas deben estar incluidas en el listado de cosas que recuerden de la clase de hoy. ¿Listo? Muy bien. Creo que no es mucho pedir. Muy bien. Aunque yo sé que ya todos estamos saturados, pero bueno, vamos a tratar de terminar de la mejor manera. ¿Okay? Claro que sí, Alejandra, ya te la pongo. Hoy está demorando, está un poquito malo el internet, ya estoy en la diapositiva de la tarea, pero no, se está demorando mucho. No, para nada, Andrés. La universidad no está para nada deteriorada. De hecho, ayer tuve la oportunidad de ir a mi oficina y estaba impecable, impecable. Las personas de hay alguna gente que está trabajando, algunos administrativos. De hecho, ayer saludé a un administrativo que me parece una de las mejores personas de la universidad, no sé si lo conozcan, a José Luis Falcón, que trabaja ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Bueno, el que maneja la plata, mejor dicho. Es una excelente persona. Es que en la universidad, de verdad que uno he conocido en unas excelentes personas, todos los compañeros que conozco, y por eso me dio tan duro ayer, porque yo, no sé si ustedes saben, yo juego en el equipo de empleados, perdón, de rodillones de la universidad, y con ellos todos los he conocido mucho y son todos excelentes personas. Y es muy triste ir a la universidad y que no estén todos, no poder saludar a toda la gente, pero bueno, esto también pasará, muchachos. Mucha fuerza para todos. Muy bien. Entonces la universidad no la veo deteriorada para nada, está súper bien, está muy bien tenida. Bueno. Muy bien, entonces la última parte de la clase de hoy tiene que ver con otro concepto, que es el concepto de proyecciones ortogonales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, supongamos que yo tengo un vector de R a la N y tomemos un subespacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ese vector lo puedo descomponer como la suma de dos vectores. Y eso es muy parecido a lo que cuando proyectábamos un vector sobre otro. Entonces, esto de la proyección ortogonal realmente es una generalización de la proyección de un vector sobre otro. Entonces, si yo tengo un subespacio,
Y un vector, yo siempre puedo descomponer ese vector como la suma de dos vectores, pero pues, ¿cuál es la gracia de esa descomposición? La gracia de esa descomposición es que uno de los vectores pertenezca a W y el otro pertenezca al complemento ortogonal. En otras palabras, todo vector se puede descomponer y esa descomposición es única como un vector en la dirección de W y más otro vector perpendicular a W. Eso se llama la descomposición ortogonal de V respecto a W. ¿Ok? Respecto a W y a W ortogonal. Ahora bien, lo que queremos hacer es cómo encontrar esa descomposición. ¿Ok? Entonces, aquí una pequeña anotación, y es que vamos a escribir cuando yo descomponga a V como la suma de dos vectores, uno de ellos estando en W y otro perpendicular a W, esa forma de hacerlo es única, solamente se puede hacer de una sola forma, y cuando esto ocurra vamos a escribir que ese vector W, que es el que está en el subespacio de W mayúscula, lo vamos a escribir como la proyección de V sobre W, y el otro lo vamos a llamar o la componente perpendicular de V sobre W, o equivalentemente la proyección de V pero al complemento ortogonal. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, la gracia de esto es que yo puedo descomponer entonces a V como la suma de la proyección sobre W más la suma de la proyección ortogonal, y el punto es que la proyección sobre W vive en W y la proyección sobre W ortogonal vive en W ortogonal. Y repito, eso se hace de forma única. Entonces, geométricamente, claro que sí, Sara. ¿A dónde quieres que me devuelva? ¿A esta o a la anterior? Sara, ¿a cuál quieres que me devuelva? La de antes. Esta. Listo. Sí, el problema es que el chat también está muy retrasado. Los mensajes que están escribiendo en el chat no están llegando como a velocidad real. Entonces, yo que soy muy rápido por naturaleza, muy acelerado por naturaleza, y el chat es lento, entonces no es una buena combinación. Bueno, muy bien. A ver, vamos a poner vamos a esperar un segundito aquí. Por cierto, les dije, les quiero contar algo. El miércoles subí un video de 2 cortos a la página precisamente de este tema para que lo tengan en cuenta. En la página estamos tratando de hacer pues como subir material pues como de distinto tipo, como videos cortos, o están estos que estamos grabando, hay otros que ya estaban. Vamos a ver qué más nos inventamos, porque yo sé que algunos prefieren simplemente leer la página y ver los videos cortos, otros preferirán ver estos videos. Ahí están los videos del profesor Juan Diego Vélez, están los videos de los talleres resueltos. Mejor dicho, como dicen por ahí, el que quiera más que le piquen caña. ¿Listo? Muy bien, entonces, geométricamente, ¿cómo se puede expresar esto de las proyecciones ortogonales? Entonces, la idea es la siguiente. Y es que si vamos a hacer un ejemplo como geométrico, pero vamos a hacerla, pues, vamos a simplificar la situación. Es que me da risa, es que está muy paso. qué risa. Entonces, para pensar esto geométricamente, vamos a hacer un ejemplito, pero en R3. Entonces vamos a suponer que W es un subespacio que corresponde a un plano que pasa por el origen, como se está viendo en el video, y vamos a pensar cómo se hace la proyección ortogonal de V sobre W. Entonces, la idea es muy sencilla. En esa situación vamos a pensar entonces, para tomar la proyección ortogonal, vamos a pensar que W es el piso. Y vamos a tirar una plomada desde V hasta W, de tal forma que esa plomada caiga de manera perpendicular al subespacio W. El punto donde caemos es precisamente la proyección ortogonal de V sobre W,
Y luego, si desde ese punto yo trazo un vector que llegue al vector V, entonces esa será la proyección de V sobre W ortogonal. ¿Y cuál es el punto? Aquí está pues, como la gracia de esto, y es que yo puedo descomponer al vector V como la suma de W más W ortogonal, pero ese W chiquito vive en el plano, que es el subespacio W, y el otro es un vector perpendicular a W. Entonces, esa es la forma que podemos pensar geométricamente las proyecciones ortogonales. ¿Cuál es el punto? Que esto funciona no solamente para planos en R3, sino que funciona para cualquier subespacio. Lo que pasa es que pensarlo geométricamente, si yo quiero pensarlo geométricamente para un subespacio con 5 dimensiones en R a la 15, pues ya queda un poquito más complicado, pero la idea es la misma. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Prueba está claro. Listo, muy bien, Manuela, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo encontrar la proyección ortogonal de V sobre un subespacio dado? ¿Cómo se lee lo de la componente perpendicular? Yo realmente prefiero, esa componente perpendicular coincide con la proyección a W ortogonal. Yo prefiero pensarlo de esta forma. Entonces, uno es la proyección sobre W y el otro es la proyección a W ortogonal. Me parece, pues personalmente prefiero pensarlo así, pero pues eso ya es una cuestión de gustos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a encontrar una manera algebraica de calcular esas proyecciones ortogonales. ¿Cómo se hace eso? Entonces, supongamos que yo tengo un subespacio dado, W, y un vector V. ¿Ok? Y yo quiero calcular la proyección ortogonal. Ok, nuevamente se me fue la conexión un segundito, la señal está un poquito intermitente. ¿Sí me están escuchando nuevamente? Sí, profesor, lo escucho. Listo, qué pena pues, pero sí, no sé qué está pasando hoy, se me ha caído como 3 veces ya, pero va y vuelve. Entonces, vuelvo y repito, entonces, si yo tengo un subespacio dado y tengo un vector V y quiero calcular la proyección ortogonal, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero voy a fijar una base para W, pero esa base no puede ser cualquier base. Voy a fijar una base ortogonal. Y eso lo estudiamos en la clase pasada. Recordemos que una base es ortogonal si eso es una base para W y los vectores de la base son perpendiculares 2 a 2. Entonces, cuando yo tenga una base ortogonal, aquí la embarré, ay Dios mío, bendito por Dios. Entonces la proyección de V sobre W se puede calcular de esta forma, ¿ok? La proyección ortogonal de V sobre W se puede calcular con esta formulita, pero vamos a mirar esta formulita que me está diciendo. Esta formulita lo que me está diciendo es lo siguiente, entonces miremos cada uno de los términos de esta ecuación. Y cuando nos fijamos con detalle, si yo me fijo en este primer término, nos damos cuenta que este es precisamente, este término que aparece aquí, es la proyección de V sobre V1. Y cuando me fijo en este término, me doy cuenta que esto es la proyección de V sobre el vector V2. Y luego cuando me fijo aquí, me queda la proyección de V sobre VK. ¿Ok? En otras palabras, si yo quiero calcular la proyección de un vector sobre un subespacio W, la puedo calcular como la suma de las proyecciones a cada uno de los vectores de la base. Pero pilas, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo si estuviéramos en clase pondría aquí como en el tablero como una señal que diría peligro. Es porque eso es una cosa donde uno se puede equivocar muy fácilmente. Para que esta fórmula de ortogonalidad, proyección ortogonal funcione, es muy importante que la base que tomamos para W sea ortogonal. Si la base tomada para W no es ortogonal, esto no funciona.
¿ok? Para que tengamos en cuenta. Entonces, la próxima clase, de hecho, vamos a estudiar una manera o un algoritmo que se llama el proceso de Gram-Schmidt para encontrar una base para W. Una base para W que sea ortogonal, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a utilizar esto. Sí, como dice Juan Felipe, si no es ortogonal, llórelo. Esa es una forma muy eficiente de decirlo. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. O antes de continuar, vamos a hacer si hay alguna pregunta. Esta sí es una de las imágenes más tristes, el ángulo completamente vacío. Eso sí, muy triste. Pero entonces les repito, la fórmula de proyección ortogonal está precisamente por esta formulita que es proyectar a cada uno de los vectores de la base y sumo eso, pero solamente funciona si los vectores de la base son ortogonales. ¿Ok? Muchachos, pero el objetivo no es deprimirlo, es simplemente como compartirles algunas imágenes de la U, ¿no? Para que recordemos pues que ese lugar nos está esperando. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no hay preguntas hasta el momento. Bueno, continuamos entonces. Regreso a la diapositiva, claro que sí. ¿A cuál, Julián? ¿A esta o a las dos anteriores? Sí, claro, ¿no? Alejandro está diciendo, a pesar que hasta ahora ya no había dónde sentarse, lo único bueno de la pandemia es que no hay que hacer una fila de media hora para comprar el almuerzo, ya hay que gastarse la media hora y más haciendo el almuerzo. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, vuelvo y repito, yo quiero pues enfatizar esto, de la fórmula de proyección, cómo calculo la proyección ortogonal, es proyecto a cada uno de los vectores de la base y sumo todo eso, pero eso solamente funciona si la base es ortogonal. Muy bien, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, uno sencillo, tomemos el conjunto W, que es el generado por el espacio, perdón, los vectores 1, 1, 1 y menos 1, 0, 1. Y nos dan el vector 1, 0, 0. Y nos piden calcular la proyección de V sobre W y V sobre W ortogonal. ¿Ok? Este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas. ¿Ok? ¿Y por qué? Aquí me voy a devolver un segundo. Qué pena con ustedes. De nuevo voy a aprender el swanzafón. No sé si lo estoy diciendo bien o no. Pero a lo que quería llegar es a esto precisamente. Entonces, yo W lo puedo descomponer como la suma de la proyección sobre W más la proyección sobre W ortogonal. ¿Ok? ¿Y qué dice esto? Entonces, perdón, W no, V. Aquí estoy llamando no W, sino V. Perdón. Sí, Sara, de acuerdo. Pero ¿cuál es el punto? Que si yo conozco la proyección sobre W, entonces yo puedo despejar de esa ecuación la proyección sobre W ortogonal y viceversa. Si conozco una de las proyecciones, despejando de esa ecuación, puedo conocer la otra. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Y vamos a hacerlo entonces de las dos maneras. Entonces primero vamos a calcular la proyección sobre W y con esa calculo la otra, y al revés, vamos a hacerlo primero con W ortogonal y luego la otra. ¿Y eso para qué? Para que nos demos cuenta de pues, cuál es la diferencia de manejar entre esos dos métodos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto?
Pues vamos a tomar, entonces si yo quiero calcular la proyección de cualquier vector sobre un subespacio, ¿qué necesito? Una base ortogonal para el subespacio. Entonces, para empezar, notamos que estos dos vectores que me están dando, pues generan a W, entonces esos dos se generan, y también notamos que esos dos son LI porque no son paralelos, volví a ver el viejo truco de son dos solamente, entonces para que sean LI significa que no son perpendiculares, que no son paralelos, y aquí nos damos cuenta que esta entrada es 1, esta entrada es 0, entonces abajo nos damos cuenta que estos dos señores son LI, entonces forman una base. Pero como Manuela lo está diciendo, este primer ejemplo que puse, lo puse muy sencillo, esos dos vectores son ortogonales, como Manuela lo está diciendo. Manuela está hoy Full HD, excelente Manuela. Entonces, está nítida, como dicen los comentaristas de fútbol. Entonces, que los únicos nítidos son los que juegan contra nosotros, qué tristeza, muchachos. María, qué montón de troncos, por Dios. En todo caso, para que no aburramos a nuestros compañeros de otros países que nos están viendo por el video, notemos lo siguiente. Entonces, la primera observación es que si yo tomo el vector U1 como el vector 1, 1, 1, y el vector U2 como el vector menos 1, 0, 1, si yo tomo dos vectores, entonces este señor, el conjunto que contiene esos vectores, es una base para W, pero no solamente es una base, sino que es una base ortogonal. Entonces, además, el producto punto de U1 con U2 va a dar menos 1 más 0 más 1, que es 0, y así beta es una base ortogonal para W. Perfecto. Entonces ya estamos en la situación deseada, porque si yo quiero proyectar un vector a un subespacio, encuentro primero una base ortogonal y proyecto a cada uno de los vectores de la base. ¿Okay? La próxima clase vamos a estudiar qué pasa, pues, o sea, este problema está muy sencillo, o es un primer ejemplo sencillo. ¿Por qué? Porque estos dos vectores eran ortogonales. La próxima clase vamos a estudiar cómo sacar bases ortogonales a partir de una base que no sea ortogonal. ¿Ok? Uy, ahí me llegó la cuenta de cobro, muchachos. Acaba de llegar el correo con la cuenta de cobro. Y se marchó. Qué tristeza. Bueno, muy bien. No sé si alcanzaron a ver el mensajito que salía por ahí encima, un correo con la cuenta de cobro de los gastos de ayer. Muy bien. Entonces, pero eso hablaremos mañana un poquito. Si yo tomo entonces estos vectores, esos dos vectores forman una base ortogonal para W, y entonces podemos calcular la proyección ortogonal calculando la proyección a cada uno de los vectores de esa base. Entonces recordemos por aquí que el vector V dado es el vector 1, 0, 0, y los vectores que teníamos eran 1, 1, 1 y menos 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, con esto, como es una base ortogonal, igual y juega, tiene que ser una base ortogonal, de lo contrario esto no funciona. Entonces, para calcular la proyección ortogonal sobre W, entonces proyecte a U1 más proyecte a U2, y eso pues ya lo sabemos hacer, porque esto proyectar a U1 es el producto punto de V con U1 sobre U1 producto punto U1 veces U1 más V producto punto U2 sobre la norma al cuadrado de U2 veces U2. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer estas cuentas por un lado. Entonces, si yo hago V producto punto U1, pues me va a quedar muy fácilmente, esto va a dar 1, y si hago V producto punto U2, me va a dar menos 1. Y U1 producto punto U1 es 3, y U2 producto punto U2 es 2. ¿Ok? Paremos ahí un segundo. Pregunta, ¿estamos de acuerdo con esas cuentas hasta el momento? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Pruebe de acuerdo, de acuerdo.
Listo, muy bien. Está bueno el chiste, Juan, pero me da pena a- decirlo aquí al aire. Bueno, entonces vamos a hacer la cuentica. Entonces me queda 1 sobre la norma de U1 al cuadrado. Entonces me queda 1/3 del vector U1, que es 1, 1, 1, más producto punto U2, pero eso lo habíamos dicho que era -1, y norma de U2 al cuadrado da 2 veces U2, entonces me queda menos 1, 0, 1, y hacemos la cuentica. Entonces me queda la primera componente, me queda 1/3 menos 1/2, entonces me queda 1/3 más 1/2, que va a dar 5/6. La segunda componente me queda 1/3 más 0, entonces me queda 1/3. Y la tercera componente me queda 1/3 menos 1/2, que me queda 1/3 menos 1/2, me queda menos 1/6. ¿Ok? Y yo puedo sacar factor como un sexto, entonces me queda 1/6 de 5, 2, menos 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la proyección sobre W. Ahora, el problema me pedía la sobre W y la W ortogonal, y aquí es donde viene la observación que yo les había dicho ahorita. Y es, si yo tengo la sobre W, puedo encontrar la sobre W ortogonal. ¿Por qué? Entonces, para encontrar, paremos aquí un segundo, ¿hay alguna duda de esta cuenta o estamos de acuerdo? Antes se me acababa la batería a las 6:30 y ya son las siguientes y ya estoy en 1%. Dios mío bendito. Muy bien, entonces lo que estaba diciendo yo era que si yo tengo la proyección sobre W, la de W ortogonal, es muy fácil. ¿Por qué? Entonces, para encontrar que la proyección ortogonal utilizamos precisamente la descomposición de V como la proyección a W más la proyección a W ortogonal. O sea que de aquí yo puedo despejar este señor. Conozco este, y esto es lo que quiero conocer. Entonces voy a despejar este señor, me queda V menos la proyección de V sobre W, y sabíamos que V era 1, 0, 0, y acabamos de calcular este señor y nos dio 5/6, 1/3 menos 1/6. Vamos a ver que no haga el famoso cambio que ya lo he hecho muchas veces. Y haciendo esa cuenta, pues es muy sencilla, me queda 1/6 menos 1/3, 1/6. ¿Ok? O sea que esa es la proyección sobre W ortogonal. Muy bien. Onda, ay, qué cosa tan charra, saber que la prima se te acabó debilita. No lo pude haber dicho mejor. Preguntas hasta el momento. Bueno, creo que no hay preguntas. Esta es la primera solución, entonces esta es solución número 1. Ok, esta es solución número 1. Ok, entonces lo que yo quiero que hablemos a continuación es, bueno, ¿y cómo se puede? Es que adiós, viajecito a Cancún. No, pues viajecito, sobre todo, ¿cómo nos vamos a ir de viaje en estos momentos, mijo? Andrés, porfa, me explicas la pregunta que no la estoy entendiendo. Sí, profe, digamos, V puede ser cualquier vector que viene en la 3. Sí, claro, eso que estamos hablando funciona para cualquier vector y cualquier subespacio. No tiene que ser de R3, sino de cualquier Rn. ¿Ok? Pero no tiene una condición, digamos, aparte. Cualquier vector. Entonces recuerda
recuerda como el dibujo que estamos haciendo es, en este caso, es precisamente esta situación. Yo tengo tengo en este caso un plano en R3 y tengo un vector, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Piense que el plano es el piso y tiene una plomada. Para llegar a W, ese señor es el vector, la proyección ortogonal, y yo puedo hacer eso para cualquier vector. ¿Listo? No tiene que cumplir ninguna condición. ¿Ok? Bueno, esa es la primera solución. Y la segunda solución que quiero que hagamos es la siguiente. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Primero encontramos la proyección sobre W, ¿ok? Y luego con esa encontramos la proyección sobre W ortogonal. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, solución número 2, encontremos primero la proyección de V sobre W ortogonal. Y vamos a ver que este camino tiene una ventaja. ¿Por qué? Te recordemos, W era el generado por... ¿dónde estás, amigo? Ya listo. Era generado por el vector 1, 1, 1 y 1, menos 1, 0, 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que yo propongo es encontrar el complemento ortogonal. Entonces encontremos primero el complemento ortogonal para W. ¿Ok? Sara, lo que estás diciendo no es exactamente correcto, pero vas por el camino correcto. Pilas, el complemento ortogonal es un subespacio. Entonces va a tener infinitos elementos, pero va a tener dimensión 1. Eso es lo que la forma correcta de decir lo que tú estás diciendo. ¿Okay? Entonces, pero volviendo acá, ¿cómo vamos a encontrar el complemento ortogonal? Como es el espacio generado por dos vectores, eso es esta papayita para escribirlo como el espacio columna de una matriz. ¿Cuál matriz? Precisamente la matriz que se obtiene poniendo las columnas en una matriz. ¿Ok? Y por lo tanto, si para sacarle el complemento ortogonal, entonces vuelve y juega. El complemento ortogonal cambia columna por nulo y saco transpuesta. Mire qué tan fácil. Listo. Entonces tengo que sacarle el espacio nulo a esta matriz. Entonces, si yo tengo esta matriz y quiero encontrar su espacio nulo, pues simplemente resuelvo el sistema de ecuaciones lineales homogéneo. En este caso es muy sencillo, me queda... Si yo hago R2 más R1, me va a quedar 1 más menos 1 que va a dar 0, 1 más 0 que va a dar 1 y 1 más 1 que va a dar 2. ¿Ok? Aquí de la segunda fila obtenemos y más 2z igual a 0, o sea que y igual a menos 2z. Y de la primera, recordemos, pilas con esto, aquí estamos de forma escalonada, esto es pivote, ¿ok? Y mis variables, digamos que son x, y, z, y entonces las variables x, y son pivotes y z es variable libre. Desde la primera fila obtenemos que x más y más z es igual a 0, pero ojo, y era menos 2z, entonces me queda menos 2x menos 2z más z igual a 0, o sea que x igual a z. ¿Okay? Paremos aquí un segundo, para que ustedes tomen el screenshot, si lo están haciendo. Okay, ya aquí verifico que mis respuestas coinciden con lo que tengo en mis notas. Bien. Entonces, por lo tanto, W ortogonal contiene los vectores de la forma x, y, z, donde x es z, y es menos 2z y z, z. Recordemos que z es variable libre en este caso. Entonces, en este caso me queda que el complemento ortogonal es
el generado por el vector 1 menos 2, 1. ¿Ok? Pregunta, ¿quién me dice una base ortogonal para W ortogonal? El vector 1 menos 2, 1. ¿Ok? Y esa base, porque eso es una base, pero ¿por qué es ortogonal? Profe, ¿por qué es ortogonal con sí mismo ese vector? No, él no es ortogonal consigo mismo. Porque si tú haces el producto punto del con el mismo, eso no da cero. Pero ¿cuál es el punto? Para tener una base ortogonal, yo necesito que los 2 a 2 sean perpendiculares. O sea, como solamente hay un vector, esa condición se cumple de manera vacía. ¿Ok? Este señor es una base Profe, me repite, porfa. ortogonal. ¿Cómo? Me repites esa parte, porfa, porque es una base ortogonal. Claro que sí, Manuela, con mucho gusto. Mira, entonces, el vector V, que es 1 menos 2, 1, producto punto con el mismo, eso no da cero. O sea que V no es perpendicular a V mismo. ¿Ok? Forma V con el mismo forma un ángulo de 0 grados, no de 90. Sí, sí, señor. Ahora bien, ¿cierto? Pero la condición de ser una base ortogonal es que para cualquier pareja de vectores, ellos forman un ángulo de 90 grados, pero para cualquier pareja de vectores distintos. Como aquí solamente hay un vector, pues no hay nada que verificar, entonces es una base ortogonal. Nada, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, y aquí es como el punto, como la dimensión de W ortogonal es 1, para encontrar una base ortogonal es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente con un vector no nulo en esa dirección tengo. Y por lo tanto, la proyección de V sobre W ortogonal, pues es la proyección de V sobre este vector que lo voy a llamar W. O sea que solamente tengo que hacer una cuenta. Ok, en este caso entonces tengo que proyectar V sobre W, entonces me queda V, recordemos, entonces ponemos por aquí en el cuadrito, V era el vector 1, 0, 0, y W era el vector 1, menos 2, 1, y entonces la proyección pues va a dar V producto punto con W, dividido W producto punto W, veces W, hacemos la cuenta rapidito, producto de punto de V con W da 1, el de W con W da 6, entonces me queda un sexto del vector 1 menos 2, 1. Y si notamos, si nos devolvemos, eso es precisamente lo mismo que nos había dado anteriormente. Porque yo saco factor común en esta diapositiva, un sexto, esto nos va a quedar 1 menos 2, 1. O sea que, pues obviamente que de ambas maneras tenemos que obtener lo mismo. Entonces ya con este vector, con la proyección de doble ortogonal, pues podría despejar la proyección a W normal como hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué me gano? Que hay que hacer menos cuentas. ¿Por qué? Porque la dimensión es más chiquita. Entonces, ¿cuál de las dos soluciones utilizo? Pues la verdad es que entonces, cuando a mí me ponen un problema como este, uno realmente, si no está de papayita como está en este caso, entonces en este caso me da directamente una base ortogonal, pero si no fuera ese el caso, yo creo que el camino más sencillo es sacar el complemento ortogonal, porque pues, el complemento ortogonal tiene dimensión 1. Sacar una base ortogonal para eso es más fácil que para W. A no ser que me la estén dando ortogonal de papayita. Listo. Profe, yo Preguntas. Dime, Sara. en el procedimiento donde hizo la proyección de de V sobre W ortogonal, pues hay una fórmula que usted copió pues como la proyección de V sobre W, ¿no sería W ortogonal? No, ahí no, no, al principio, ve que al principio, al final, en las últimas operaciones que hizo. En esta. Sí, o sea, puso proyección de V sobre W ortogonal igual a la proyección de V sobre W, no sería de W ortogonal. Pero es que este W, tal vez este nombre W no sea el más apropiado, era W chiquito. Ah, ya, del que generó a W ortogonal. Pero cambiémosle el nombre, lo voy a llamar Z mejor.
Está bien. Es que El pensé nombre que no estaba era... como la W normal, pues del otro. De acuerdo, no, el nombre no fue apropiado, escribamos mejor Z para que quede más claro. ¿Dónde quién es Z? Este señor. Listo, profe, gracias. Claro que sí. ¿Más preguntas? Esta es una fotico pues del bloque 43 y las mesitas que llaman las mesitas de Confama. Eso parece Confama, ¿no? Qué risa. Bueno, continuemos entonces. Este problema se los voy a dejar de tarea. Entonces se los voy a dejar de tarea para que terminemos la clase de hoy. Entonces este señor se deja de tarea. Que hay que hacer lo mismo del ejemplo pasado. Hay que calcular la proyección sobre W y W ortogonal, donde W está dado de esta forma. Pero nuevamente W es un plano. Entonces, aquí sí se acabó la gasolina, estamos de acuerdo. Este problema les recomiendo que es más fácil sacando primero la proyección a W ortogonal, porque está de papadita para sacar W ortogonal muy fácilmente. La dimensión de W es 2. Entonces un camino sería, sáquele una base ortogonal a W, primero hay que sacarle una base, y luego sacar una ortogonal y proyectar esos vectores de la base, o calculo el complemento ortogonal primero, y ese tiene dimensión 1, y es muy fácil de sacar, por lo que ya habíamos hablado, porque un vector normal está dado por los coeficientes de W, ¿ok? Pues de la ecuación que define a W, ¿ok? Para terminar la clase, pues les dejo una imagen de un lugar de los que más extraño de la universidad, que era el lugar donde me tomaba tintico después del almuerzo. Qué tristeza, muchachos, qué tristeza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar?